Te doy 10 minutos para que juntes tus cosas. Nomás agarra lo tuyo y vete. Las palabras cayeron como un cachetazo seco sin gritos. Me volteé del fregadero con el trapo de cocina todavía tibio en las manos. Renato estaba parado tieso junto al refri sin mirarme a los ojos. No alzó la voz, lo dijo como si estuviera comentando que se descompuso la lavadora o que el perro se escapó otra vez. Del pasillo Maricruz se recargaba en la pared con los brazos cruzados sobre un suéter que yo había doblado el día anterior. No dijo nada ni parpadeó, pero su sola presencia gritaba más que él. En el piso a mi lado, una bolsa de basura negra de las de contratista, ni maleta ni nada suave. La mamá de Maricruz se va a mudar la próxima semana, agregó Renato. Ella ha ayudado más que tú. Eso dolió más de lo que esperaba, no por lo cruel que lo era, sino por lo casual que lo soltó, como si yo fuera la silla extra en el comedor útil un rato ahora estorbando. No pregunté nada, no reclamé, solo asentí, dejé el trapo en la encimera y pasé entre los dos. Maricruz volteó la cara cuando la rocé, al pasar como si oliera mal. Las escaleras crujieron más fuerte de lo normal bajo mis pies. Arriba el cuarto de visitas, mi cuarto, seguía impecable. Una canasta con calcetines doblados junto al buró, las cortinas medio corridas, el aire oliendo levemente a almidón. Yo había pasado la aspiradora apenas el día anterior. La bolsa que me dieron no iba a caber mucho. Pero no importaba. Nunca traje gran cosa. Nunca pensé quedarme para siempre. Eso me repetía cuando vendí la casita vieja para ayudarles con el enganche. Unos años no más para que salieran adelante. Ese era el trato. Calladito, práctico, temporal. Abrí el closet, saqué 3 camisas, un pantalón de vestir, mis zapatos cómodos para caminar. Me detuve en el buró, mirando el portarretratos, que se quedó vacío todo el tiempo que viví ahí. Nunca hubo un lugar de verdad para mí, solo un espacio prestado. Doblé la última blusa, la de los botones de nácar, que Renato me regaló una Navidad hace años, antes de Maricruz, antes de la casa. La puse con cuidado encima de las demás. La tela todavía guardaba olor a planchado fresco. Las había planchado todas hace 2 noches, sin que me lo pidieran. Así es la rutina, no espera a que le agradezcan. Luego metí el frasquito medio usado de pomada. Últimamente, las rodillas me dolían más, pero nunca dije nada. No quería hacer carga. Empaqué mis zapatos de casa, los grises de suela suave, y el suéter que Teodoro usaba cuando leía junto al brasero. Lo había guardado todo este tiempo. Siempre pensé dárselo a Renato cuando estuviera listo. Nunca lo pidió. El cuarto estaba en silencio, solo el zumbido del ventilador y el clic suave de las perchas. No me apuré, doblé cada prenda, como doblaba la ropita de bebé de Renato, con calma, con cariño, como si todavía importara. Mi chamarra estaba abierta sobre la cama. Tomé el sobre que tenía escondido bajo las toallas dobladas en el cajón del buró. El papel ya estaba suave del tiempo, las dobleces delicadas. No necesitaba abrirlo. Me sabía el número de memoria. Lo metí en el bolsillo interior y alicé el forro. Abajo se oían risas, ligeras, casi coquetas. Maricruz, seguro hablando por teléfono con su hermana o con su mamá, platicando de la cena o del cuarto, el que yo acababa de dejar. Me quedé quieta, esperando oír la voz de mi hijo, pero nunca llegó. La luz del pasillo seguía fundida. La semana pasada me ofrecía cambiar el foco. Maricruz dijo que Renato lo iba a hacer. No lo hizo. Pasé de largo con las sombras estirándose hacia las escaleras. En el último escalón me detuve a mirar atrás, no por dudar, sino porque sabía que no iba a volver. No así. No cargando una bolsa que otro eligió por mí. La puerta principal pesó más de lo normal al abrirla, pero no vacilé. Salí al frío con nada esperándome, excepto el ruido de llantas entrando despacio al driveway.
El viento pegó fuerte, apenas puse un pie afuera helado en la cara, jalándome el ruedo de la chamarra. Me abotoné con una mano, la otra aferrada a la bolsa. Renato no salió. Ni siquiera miró por la ventana. La puerta se cerró detrás de mí como punto final firme definitivo. Crucé el caminito corto hasta la banqueta y me senté en el borde de la jardinera de piedra. El sobre dentro de la chamarra se apretaba contra mis costillas, ligero pero firme. Las manos heladas. Las metí debajo de los muslos, tratando de no pensar todavía a dónde iría. Y entonces lo oí. Llantas lentas deliberadas sobre la grava. Un sonido que no pega en un fraccionamiento tranquilo, de los que hacen que la gente abra las persianas a hurtadillas. Una limusina negra larga se detuvo frente a la entrada, no ostentosa, pulida, callada con intención. Se quedó ahí un momento el motor, apenas susurrando bajo el viento. La puerta de la casa se abrió detrás de mí. No volteé, pero me imaginé a Renato medio adentro, medio afuera, con el ceño fruncido. Se abrió la puerta del chofer. Bajó un hombre alto, traje gris, guantes. Tranquilo. Caminó con propósito, pero sin prisa, y se detuvo justo enfrente de mí. Hizo una leve inclinación. Señor Armenta, dijo, estamos listos cuando usted lo esté. Me levanté despacio, sacudiéndome la chamarra por atrás. No miré hacia la casa, pero lo sentí el cambio. La confusión volviéndose otra cosa. Déjeme llevarle eso, dijo el hombre, extendiendo la mano por la bolsa. Su voz era suave, respetuosa. No venía solo a manejar. Venía porque alguien lo había mandado con cuidado. Solté la correa y lo seguí al auto. Cuando abrió la puerta, el calor me dio en la cara y adentro lo vi, Clemente Bracamontes. El pelo ya plateado, pero todo lo demás igual, esa quietud en la postura, la forma de notar todo sin apurarse a hablar. Me miró y sonrió. Clemente sirvió el té con mano firme como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día, y no dos personas que alguna vez reconstruyeron una voz desde cero. Cerró el termo con un clic y el olor a hierbabuena, con algo más oscuro, tal vez anís, llenó el interior tibio del auto. Me pasó la taza con las dos manos, sin prisa, sin preguntas. ¿Te acordaste?, dijo bajito. Envolví los dedos alrededor de la taza, el calor quitándome el frío de los nudillos. Nunca olvidé. Sonrió con eso, recargándose en el asiento de piel relajado, pero intencional. Hace 20 años, Clemente fue mi paciente, apenas 30, recién salido de un accidente que le destrozó el carro y la laringe. Nadie creía que volvería a hablar bien. Se encerró en silencio, enojado, atrapado dentro de sí mismo. Pero trabajamos cada semana, cada vocal, cada respiro. Al final de ese año, ya daba discursos en eventos de beneficencia. Al siguiente, viajaba por todo el país luchando por la accesibilidad, armando su red. Siempre mandaba postales, tarjetas de cumpleaños. Una vez, una caja de chocolates con una nota que solo decía «Sigo hablando». Gracias a ti. Hacía más de 10 años que no lo veía en persona, pero la semana pasada, después de que Maricruz pasara junto a mí, sin decir ni pío, abrí el cajón del buró. Saqué el sobre que guardaba detrás de recibos viejos y una tarjeta navideña que nadie firmó. Lo acerqué a los labios, no por suerte, sino para recordar quién fui. Y entonces marqué. «No tenías que venir en persona», le dije. Negó con la cabeza. Tenía que hacerlo. El auto se movía suave, como si flotara más que rodara. Tomé el té despacio, el calor extendiéndose por el pecho. No pregunté a dónde íbamos. Confiaba en él. Eso no había cambiado. Tamborileó los dedos una vez contra el asiento, un ritmo callado. «Hay un lugar que creo que te va a gustar», dijo. Ha estado esperando la voz correcta para llenarlo. Miré por la ventana mientras la ciudad quedaba atrás dando paso a campos y aire abierto. El camino calmó algo dentro de mí. No solo el ruido del motor,
o la distancia del fraccionamiento que acababa de dejar, sino algo más hondo, algo que llevaba años apretado sin darme cuenta. Cuando el auto dobló por un camino de grava largo flanqueado de árboles y zacate alto, sentí que se soltaba, aunque sea un poquito. La finca de Clemente estaba cerca de Valle de Bravo, metida en el paisaje como si hubiera crecido ahí, sin portones ostentosos, sin pretensiones, solo líneas pensadas, ventanas amplias y esa quietud que no pide aplausos. Él mismo abrió la puerta del auto. «Has tenido un día largo», dijo. No contesté, solo lo seguí por el caminito de piedra, crucé una puerta de madera y entré a un espacio que se sentía vivido pero no lleno. La luz entraba sin esfuerzo a los cuartos. Los pisos crujían de bienvenida, no de advertencia. Subimos las escaleras sin prisa y al final del pasillo se detuvo. «Este es tuyo». Abrió la puerta un despacho limpio, lleno de sol, paredes claras y estanterías ya con libros. Un escritorio ancho mirando a la ventana con vista a un tramo largo del lago que brillaba como si tuviera algo que contar, pero lo que me apretó el pecho fue la placa en la puerta. Doña Armenta, codirectora, Centro de Renovación de la Comunicación. Me quedé mirándola un segundo de más sin saber si dar un paso adelante o atrás. Mi nombre ahí se veía raro, oficial permanente. No espacio prestado, no ropa doblada, no catre plegable en un cuarto de atrás que alguien quería recuperar. Lo construí para el día que lo necesitaras, dijo Clemente. Solo esperaba que nunca llegara. El bronce atrapó la luz y por un instante vi mi reflejo, ojos cansados. Espalda recta. Parpadeé una vez y asentí. Adentro el escritorio estaba vacío pero invitador. No decorativo. Esperando. «Te dejo un momento», dijo y se fue. Puse la mano suave en el respaldo de la silla. No me senté. Todavía no estaba lista para eso. Pero sí para quedarme. El sobre llegó después del desayuno entregado en charola de plata por la señora que ayuda en casa de Clemente, como si llevara algo frágil. Reconocí la letra antes de abrirlo, fina, cuidadosa, de hombre que no desperdicia palabras. Mi abogado siempre decía que los contratos son tan fuertes como las protecciones que uno se acuerda poner. Desdoblé la carta despacio. 2 hojas. La primera era copia escaneada del contrato de compra de la casa de Renato, la que ayudé a pagar cuando vendí la mía. Me acordaba de la mesa de escrituración, olor a café y tinta, la rodilla inquieta de Renato bajo la mesa. El título quedó a su nombre. Ese era el plan. Iba a ser su futuro. Nunca pedí estar en la escritura. Pero sí puse una condición. Todavía oía la voz de Teodoro en aquella oficina callada, firme como siempre. Si das todo, deja una puerta abierta. Así que agregué la cláusula, un párrafo no más escondido casi al final. En caso de que el contribuyente sea removido forzosamente o se le niegue la residencia, la propiedad se transferirá automáticamente al contribuyente. Mi abogado la había subrayado en rojo. Abajo, su nota era breve. Tu remoción constituye incumplimiento de la protección de ocupación. El título ha revertido legalmente a tu nombre. Escritura actualizada adjunta. Leí la oración 2 veces, no porque no entendiera, sino porque la sentí acomodarse adentro como hueso que vuelve a su lugar. La casa de la que Renato me echó ya no era suya. No por rencor, por ley. Me recargué en la silla y solté el aire. No llegó triunfo, solo espacio. Un hueco que se abría en el pecho y que no sabía que me faltaba. Lo que me quitaron no fue solo un cuarto, fue dignidad. Y lo que recuperé no fue castigo, fue equilibrio. Doblé la carta con cuidado y la puse junto a la placa de bronce en el escritorio. Las 2 ahí quietas, una promesa cumplida, un futuro ofrecido. No grité,
No supliqué, ni siquiera les avisé. El papel habló por mí, y ahora sabía exactamente qué hacer con lo que me devolvió. La llave entró fácil en la chapa. No la habían cambiado. Entré sin ruido, cerrando la puerta con cuidado. La casa olía igual limpiador de limón, y la vela que Maricruz siempre dejaba encendida demasiado tiempo. No había nadie. Lo supe por el silencio. Tenía cierto peso como escenario vacío. No me detuve. Arriba el pasillo se sentía más chico de lo que recordaba. La luz fundida seguía sin arreglar. El cuarto de visitas, mi cuarto, ya era otro. Cajas apiladas a un lado, una cuna plegada, un bote plástico con ropita vieja de bebé, adornos revueltos como si el cuarto nunca hubiera sido más que bodega. Me agaché a levantar un suéter que dejé olvidado. Se había metido a medias debajo del buró, una manga enroscada. Al enderezarme, algo me llamó la atención en el bote de basura chiquito junto al escritorio. Un pedazo grueso de papel rasgado, disparejo, más pesado que propaganda. Metí la mano y lo saqué. Arriba decía, contrato de arrendamiento, y debajo, mi nombre completo. Mi firma al pie parecía mía a primera vista. Pero no, la inclinación estaba mal, la de muy filosa. Y el remate de la A no sabían que yo siempre la hago al revés. Volteé la hoja. Un vehículo de lujo. Pagos mensuales que yo jamás habría aceptado. Un plan de financiamiento firmado con otra pluma a mi nombre. No fue error, fue decisión. Me quedé ahí un momento, el papel flojo en la mano, el pulso tranquilo. Sin coraje, sin sorpresa, solo una claridad filosa, limpia y fría. Saqué el celular, tomé 3 fotos en silencio, doblé la hoja y la dejé exactamente donde estaba. Pensarían que la olvidaron, todavía segura. Pero yo ya había visto suficiente. Bajé igual que entré, sin que me vieran, sin que me oyeran. Al salir el viento, se sintió más helado, pero lo recibí bien. Y cuando la reja se cerró detrás de mí, ya sabía qué hacer con todo lo que encontré. La mesa era chica redonda, puesta para 4. Sin centro de mesa, sin ceremonia. Solo intención callada. Clemente servía té, mientras los abogados hablaban bajito, pasando documentos como piezas finales de algo decidido hace rato. Mi abogado me explicó otra vez el papeleo, mi nombre, solo en el título, la cláusula de reversión válida, los trámites terminados. La casa era mía legal e indiscutible, pero no iba a volver, no a vivir. Firmé cada hoja con mano firme, sin titubear. Las plumas que nos dieron escribían limpio, sin borrones, sin pausas. Cuando terminamos, mi abogado cerró la carpeta y dio un solo asentimiento. El abogado de Clemente me miró esperando. Quisiera hacer un cambio en el fideicomiso de la propiedad, dije. Los dos se inclinaron. Cláusula de ocupación seguí. Quiero agregar una nueva. El silencio fue breve, respetuoso, no resistente. Les expliqué lo que tenía en mente, un cuarto sencillo, ofrecido sin juzgar. Una cama suave, toalla limpia, un lugar para descansar mientras el mundo se vuelve a armar. Solo una mujer a la vez, recomendada por una red pequeña. Mujeres que ya salieron de albergues o que borraron calladamente los que debían quererlas más. No quiero que toquen y se sientan extrañas, dije. Esa misma semana volví a la casa una última vez, no a recoger nada, sino a empezar de nuevo. El viejo cuarto de visitas lo limpiaron, lo pintaron en tonos suaves. Colchón nuevo, sábanas frescas, un librerito con libros de bolsillo, una charola con crema té y bata doblada. En el buró puse una tarjeta plastificada chiquita. Quédate el tiempo que necesites. Me quedé en el marco de la puerta un buen rato. No sentía enojo, ni orgullo, solo estar lista. Afuera el sol bajaba tirando sombras largas por el caminito. Dejé la luz del porche encendida. Luego cerré con suavidad y bajé los escalones donde Clemente ya esperaba en el auto.
El interfono sonó poco después de la puesta del sol. Clemente se levantó del sillón sin decir nada y cruzó hasta el panel junto a la ventana. Presionó el botón, escuchó y me miró. Es él. No pregunté cuál él. Ya sabía. Afuera de la reja de hierro estaba Renato, sin auto atrás, sin maletas. Solo Renato más chico de lo que recordaba. O tal vez eran los hombros caídos, las manos vacías a los lados, la cara cansada, pálida, ojeras más oscuras que nunca. Salí al porche y dejé que el viento me encontrara. No estaba cruel esa noche, solo fresco, lo suficiente para mantener las cosas honestas. Renato levantó la cabeza al verme, dio un paso más cerca de la reja, pero no la tocó. Se fue, dijo Maricruz. Se llevó al bebé. La camioneta ya no está. Bajó la vista a sus zapatos como si las palabras le hubieran costado. El banco llamó, agregó después de una pausa. Dijeron que tu nombre ya no vale, que el crédito está congelado, están revisando el título. La voz se le quebró en la última palabra, no solo de emoción de algo más hondo, tal vez un reconocimiento de lo que se deshizo. No corrí a llenar el silencio. Lo dejé estirarse entre nosotros como algo sagrado. Cuando por fin hablé, mi voz salió tranquila. Creo que no quisiste hacerme daño, dije. Pero me lo hiciste. Parpadeó tensando los hombros, como preparándose para más. Pero no grité. No lloré. No le di el consuelo que quizás vino a buscar. No abrí la reja. Di un paso atrás, me di la vuelta y caminé por el sendero hacia el porche, dejando el candado sin cerrar. Renato no me llamó. Clemente me encontró junto a la ventana de atrás, mirando cómo se movía el agua bajo la luz de la mañana. No interrumpió de inmediato. Solo esperó como quien entiende que el silencio tiene su propio ritmo. Cuando me volteé, me tendió una llavecita de bronce. No es de la casa, dijo. Es del estudio, el que está atrás del jardín. La tomé con suavidad, sintiendo el peso en la palma. Estaba tibia, de su bolsillo suave en los bordes. Nunca supe qué hacer con ella, agregó, pero ahora sí. Es tuya. No dije gracias. No porque no lo sintiera, es que hay regalos que no necesitan ceremonia, solo aceptación. Más tarde caminé sola por el sendero, pasando el borde del jardín, donde en primavera florecerán las hortensias. La puerta del estudio se abrió con un clic suave. Adentro la luz era natural, el aire quieto. El cuarto estaba limpio, pero no vacío. Una mesa de trabajo a un lado, estantes esperando pacientes. Un espacio que no pedía llenarse, sino formarse. No tuve que decidir en ese momento qué haría con él, solo que lo haría. De vuelta en la casa subí las escaleras y regresé al cuarto de visitas. El nuevo, el que preparamos. La toalla en mis manos estaba recién lavada suave en las orillas. La puse con cuidado al pie de la cama. No para Renato, no para Maricruz, no para quien ya cerró la puerta detrás. Para alguien más, alguien que todavía camina hacia un umbral esperando que no esté con llave. Alicé el borde de la cobija, di un paso atrás y miré el cuarto alrededor. Un suéter doblado colgaba en la silla. Una tarjeta chiquita en el buró decía: quédate el tiempo que necesites. Y por primera vez en años sentí algo que no tuve que ganarme ni temí que me quitaran. No perdón, no triunfo, paz. Metí la llave del estudio en el bolsillo, apagué la luz y caminé por el pasillo para empezar. A todos los que se quedaron con esta historia hasta aquí, gracias por caminar este camino conmigo. Hay gente que entra en nuestra vida solo un ratito y sin embargo su presencia se estira mucho más allá. En el momento casi no entendemos qué forma tendrán esos encuentros. Un desconocido al que ayudamos. Una plática que casi olvidamos. Un favor sin esperar nada. La vida tiene una manera rara de anotar esas cositas y devolverlas cuando menos lo esperamos. A veces los que de verdad nos ven no están atados por sangre, apellido ni obligación.
nos eligen libremente. Recuerdan quiénes éramos cuando nosotros mismos lo olvidamos. Y en esa elección nos recuerdan que pertenecer no siempre se hereda, muchas veces se construye. Pasamos tanto tiempo preocupados por los resultados, por lo justo, por si nuestros esfuerzos se pierden en el olvido. Pero nada que se da de corazón se desperdicia. Los caminos que andamos se doblan y se vuelven a cruzar de formas que no adivinamos. Una puerta se cierra y aparece otra, no como reemplazo, sino como continuación. Si vivimos según lo que nos dicta el corazón, si actuamos con cariño, aunque nadie mire la vida, suele acomodarse con una precisión callada. No perfecta, no fácil, pero con sentido. Las personas que deben caminar a nuestro lado reconocerán la forma de nuestro corazón, aunque lleguen tarde. Confía en que la bondad que cargas tiene peso. Confía en que tu historia sigue desplegándose por rumbos que aún no ves. Sigue eligiendo lo que se siente correcto. Sigue avanzando con dignidad. Y sobre todo, quiérete y créete siempre.